Hola a todos. Antes de iniciar con el tema de hoy, les recuerdo que esta semana tenemos una meta larga otra vez, ¿no? De 2 semanas, en la que el trabajo de esta primera semana va a ser totalmente interno. Ya sea interno de ustedes solos, si están de forma individual, o dentro de su equipo, ¿no? Que tomen la decisión de si van a querer una asesoría por equipos. O sea, no va a ser una asesoría no va a ser una clase grupal en la que vamos a estar todos, sino que simplemente va a ser los equipos y obviamente va a ser diferentes horas. Son asesorías que son planeadas muy cortas, ya que son para resolución de dudas. Por eso, esta semana lo que van a estar intentando hacer es intentar por lo menos terminar el trabajo, ya que como les digo, en estas asesorías es para resolución de dudas. Profesor, bien, nosotros lo hicimos así, y, y no sabemos si está correcto o no. O fíjese, profesor, mira que intentamos hacer esto, ninguno nos pusimos de acuerdo cómo era lo correcto, aquí qué sería. Eh, Fíjese que en X parte o en X oración no sabemos cómo modificar la oración, si se tiene que dejar igual y solo tenemos que poner signo de puntuación, si tenemos que mover la información, cuál es la oración base, cuáles son las subordinadas, o sea, cuál es la principal y secundarias. Porque si ya vieron lo que viene siendo las instrucciones de esta semana, tenemos lo que es la meta final de la unidad, ¿no? De la unidad de 1.4, o sea, exclusivamente los signos de puntuación, que es el tema que vamos a ver hoy, solamente tenemos lo que es un cuestionario, ¿no? De 2%. Y el otro 10% va a ser por medio de este trabajo, que no solo engloba lo que son los signos de puntuación, sino lo visto en toda la materia, ¿no? Hasta el momento. Básicamente son textos y se les va a pedir X cosa, ¿no? Coloca los signos de puntuación adecuados, haz que este párrafo que está confuso sea más claro, ya sea por medio de signo de puntuación, ya sea moviendo cierta oración subordinada o secundaria a otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo que la solicitud de lo que viene siendo estas asesorías por equipo es hasta máximo acabar este viernes para poder agendarlos, ¿no? Se heredarían primordialmente lo que es el lunes, aunque si obviamente se llena el lunes se cambiarán también a otros días. Y como les digo, son totalmente opcionales, no son obligatorios solicitar una de estas revisiones para resolución de dudas. Muy bien, iniciemos. Los signos de puntuación. Aunque hay tres tipos principales, todos nos sirven para indicar lo mismo, que es, uno, ayudar de entender de forma más clara lo que es X texto, ¿no? También nos indican cierta entonación, sobre todo unos que directamente se basan en la entonación, que ahorita vamos a ver. Y estos signos, aunque están hechos para la claridad, si no son empleados de la forma correcta, la frase puede quedar totalmente con un sentido diferente, ¿no? Al que nosotros queremos en un inicio. Entonces, algunas recomendaciones súper básicas son: uno, no sobreexplotar un signo. ¿A qué me refiero? En un párrafo no podemos poner 20.000 comas. ¿Por qué? Principalmente porque no se puede ortográficamente. Y otro porque esto también haría confuso el tema. No sabríamos cuál es la duración principal, cuáles son las secundarias o cuál directamente es un complemento o una aclaración. Ahorita vamos a ver esto en las funciones de la coma. Igual tampoco podemos explotar, por ejemplo, el punto. Si nosotros usamos en un solo párrafo el chico de unos 5 renglones, 6 puntos, por ejemplo, lo que es identificar la oración principal va a ser muy difícil y al estar dividido en puntos, pues tampoco entender lo que son oraciones subordinadas, ¿no? Entonces, ortográficamente estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido de la redacción no sería el correcto, no estaría dando la idea adecuada. Y obviamente, pues estos párrafos no serían útiles para un trabajo académico, que son lo que más nos vamos a estar centrando aquí. Y el siguiente es no variar de signos. Así como les digo, no se puede emplear simplemente un solo signo dentro de un párrafo.
el usar solo uno o dos o limitar nuestro texto a simplemente ese tipo a uno o dos tipos de signos. Obviamente el uno obligatorio son los puntos y aparte y punto y seguido y punto final. Pero si nos limitamos simplemente a estos y tal vez una que otra coma y ni siquiera sacando el máximo potencial, nuestros textos no van a ser lo suficientemente profundos y claros como podrían llegar a ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres grandes divisiones de los signos? Bueno, aquí pongo dos que son las más importantes, que son los que indican pausas y los que indican la entonación, como les había mencionado antes. Aunque también están los textos, los signos auxiliares, ¿no? Entonces, en estos dos puntos grandes están uno, los que indican pausas, que son los que vamos a ver en este video, que sirven para separar ciertas ideas o cierta parte de la información, y los signos de entonación, que como ya vieron las instrucciones, esto lo van a revisar ustedes de manera individual o por equipos, pero para que no estén ahí buscando en internet, ya les subí directamente un documento, un PDF, donde pueden revisarlos, ¿no? De hecho, mucha de la información que voy a estar sacando aquí la saqué de ese mismo PDF. Y entonces, si unos marcan pausas, otros entonación, los terceros, aquí están, que son los signos auxiliares, digamos que no tienen una función específica, sino que son todos los demás signos de puntuación que como no cupieron en ninguna de las dos anteriores, ¿sabes qué? Vamos a poner una tercera que son los signos auxiliares. Aquí pues, están los corchetes, los guiones, la apóstrofe, la raya, la diéresis, la crema, la comilla, la raya vertical, el ampersat, entre otras, ¿no? Ah, por cierto, estos no los vamos a ver. Estaba mencioné porque si llegan a preguntar entonces, ¿este signo dónde queda o el guión dónde queda? Quedan en los auxiliares que eh, para funciones prácticas de esta materia no lo vamos a ver aquí, pero quiero dejar claro que existen, que también son signos y que también tienen sus reglas específicas de uso. Sin embargo, para la redacción de ideas principales secundarias, que es lo que más vamos a estar viendo bueno, que es lo que se basa esta primera unidad, mejor dicho, pues no tienen tanta relevancia, así que nos vamos a centrar en lo que vienen siendo los de puntuación, que son los que marcan pausas, que son, a mi parecer, los más importantes para esta unidad y las funciones de esta unidad, y también los de entonación que van a revisar ustedes de manera individual, ¿no? Entonces, en este diapositivo, o sea, en este video, ¿cuáles vamos a estar revisando? La coma, el punto, puntos suspensivos, punto y coma y los dos puntos. ¿Existen otros? Sí, pero estos son los principales y los que más se van a estar manejando en lo que viene siendo la escritura académica. Bueno, los puntos suspensivos no se usan tanto en la escritura académica, pero sí tienen un uso muy importante en ella y solo por ese uso los vamos a ver, ¿no? Que ahorita que lleguemos a ellos vamos a ver cuál es ese uso. Como les digo, la mayor parte de esta información y también la información que espero todos se basen para lo que viene siendo los de entonación es el manual de la Universidad de Córdoba, que como les digo está tanto cargada en esta carpeta, en la carpeta donde están viendo este video, como en el libros recomendados, ¿no? Nuestro primer signo es la coma, tal vez sea uno de los signos más usados, incluso es más usado que el punto, ya que es mucho más común el emplear comas que puntos, ¿no? Básicamente también porque la coma tiene, como lo vamos a ver ahorita, un sinnúmero de usos. Y como estos son para marcar pautas, la coma marca una pequeña pausa en la lectura, ¿no? Tiene tres funciones principales que son las más comunes, pero tiene otras que te vamos a ver, ¿no? Entonces, estas tres principales o más comunes, ¿cuáles son? Uno, separar términos o enumeración de una serie. ¿A qué nos referimos? O cuál sería un ejemplo? Juan, coma, Luis, coma, Ana, coma, María y Jennifer fueron a la tienda. Si estamos viendo aquí, estamos haciendo una enumeración de personas.
Y en las primeras, que son Juan, coma, Luis, coma, María, coma, Ana, coma, X, coma, Y, coma, estamos haciendo una numeración y la estamos separando por comas, ¿no? Segundo, separar oraciones o frases. Esto, aquí tenemos dos frases, una principal y una subordinada, en la que damos esta pequeña separación, ¿no? Eh, Rusia atacó Ucrania, coma, parece que se acerca una guerra mundial, o parece que se acerca la tercera guerra mundial. Aquí vemos dos oraciones y están separadas por una coma, ¿no? El último, que es encerrar una palabra o una frase incidental dentro de una oración. Aquí algo muy importante es frase incidental. ¿A qué nos referimos? Que si esta frase o esta palabra no estuviera, el sentido de nuestra oración pues no se hubiera afectado, ¿no? Simplemente es, digamos, agregar un poquito de información o un poquito de contexto que no es 100% fundamental o que no es 100% necesario agregar. ¿Cuál sería un ejemplo? Tenemos la oración, Ana compró todos los pasteles del festival. Entonces, ¿qué dice nuestra oración? Que tenemos a una persona que se llama Ana. ¿Y qué hizo esta persona? Pues compró todos los pasteles del festival, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos agregar una oración incidental, una frase incidental? Ana, coma, la alumna más aplicada, coma, compró todos los pasteles del festival. Si vemos, esta información extra no afecta directamente a, a nuestra oración. O sea, Ana sigue comprando todos los pasteles del festival. Simplemente aquí se agregó información que, como vemos, tanto en la primera frase como en esa segunda, que se agrega la frase incidental, pues sigue teniendo el mismo sentido, solo que en la segunda se nos aclara que Ana pues es la alumna más aplicada, ¿no? ¿Esto afecta al resultado? No. Por eso mismo es importante que es una frase incidental. Luego tenemos otros usos, eh, en menor medida, menos empleados, o que incluso muchos se suelen confundir, sobre todo con lo que viene siendo el separar oraciones o frases. Ahí se suele confundir, o digamos que son derivados de. Por ejemplo, el primero, que es cuando la conjunción, recuerden el tema pasado que vimos la semana pasada, une dos oraciones largas, una se toma, se usa la coma antes de la conjunción. Y para aclarar que es una oración larga, es cuando una oración tiene más de 5 palabras, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo abajo que vamos a dar lectura, que es: hablé ayer por teléfono con el doctor Jorge Cárdenas, coma, y él informó que todavía no ha presentado su examen. Si vemos, aquí tenemos la conjunción y. Es Jorge Cárdenas, coma, y él me informó. Entonces, aquí, para separar las dos oraciones, la de ayer hablé con el doctor y me informó que todavía no han presentado su examen, tenemos la conjunción y. Y aquí estamos separándola por lo que viene siendo una coma. Aunque también se puede aplicar a cualquiera de las otras conjunciones, ¿no? Aquí tenemos algunas como por eso, puesto, ya que, luego, más, pero, por esto, etcétera, 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 etcétera. Básicamente, todas las que vimos y más pueden aplicar para esto. Y otra de las funciones que, digamos, es una, una variación también de lo que es la frase incidental, solo que esta la vamos a poner al final, que es cuando tenemos una oración subordinada larga. ¿Cuál es una oración subordinada? Es una oración o información derivada de lo que viene siendo nuestra idea principal. Hay que recordar que las ideas principales pues, son nuestro núcleo y son lo más importante. Y estas ideas subordinadas, ideas secundarias y agregados, pues simplemente son para
pues de eso, ¿no? Dar contexto, dar más información, analizar, etcétera, etcétera, a nuestra oración principal. Aquí tenemos un ejemplo que es poder terminar el trabajo a tiempo. Esta es la oración principal. Y tenemos una subordinada larga que es coma, a menos que surja un impedimento. Tenemos otros usos muy usados, por ejemplo, en las listas, que es el separar lo que es nombre, perdón, apellido y nombre. Si nosotros lo ponemos en forma, digamos, normal, por lo menos aquí en México es nombre y luego el apellido, y de esa forma no lleva ningún tipo de coma. Sin embargo, si nos ponemos en orden alfabético por apellidos, primero diría el nombre y posteriormente iría el apellido. Perdón, primero iría el apellido y luego el nombre, así como están los ejemplos, ¿no? García Ana, Castillo Mónica. Otra función es que después de una respuesta de sí o no, al contestar una pregunta, se coloca una coma. Oye, ¿ya comiste? Sí, pero todavía tengo hambre. Sí, coma, pero todavía tengo hambre. Aquí hay otros ejemplos. Sí, acepto tu invitación. No, no puedo aceptar tu invitación. Nuestro siguiente signo en puntuación es el punto, también uno de los más empleados, digamos que uno de los obligados a usar en casi todos los textos, que por ahí a algunos de ustedes les he recalcado mucho el, hey, ¿sabes qué? No estás usando los signos, no estás poniendo punto final o te falta cerrar lo que viene siendo tus frases. Y pues tienen la función principal de dar cierre, ya sea a una idea dentro dentro de un párrafo, ya sea a una temática, o sea, terminando el párrafo, que sería el punto y aparte, o directamente terminando el texto o la discusión, que sería el punto final, ¿no? Pero sabemos que va a tener otros usos, como el después de las abreviaturas va directamente el punto, ¿no? El licenciado, el que se dice lic punto, ingeniero punto, doctor, señor, señora, todos estos abreviaturas siempre llevan un punto, ¿no? También después de los números en una numeración dentro de un texto va punto, y este último el tercer ítem aquí es muy importante, ya que también lo he visto en algunos de sus trabajos, ¿no? Que es opcional colocar un punto al finalizar cada línea de una enumeración en la que cada línea ocupa una línea completa. ¿A qué se refiere esto? Nosotros estaremos haciendo una lista. Si son oraciones cortas, o sea, de 1, 2, 3, 4 palabras, es opcional en una lista poner punto y aparte. Estamos hablando de una lista que tiene viñetas así como esta, ¿no? Que tiene puntitos. Pero ¿qué pasa? Si estás haciendo, por ejemplo, los ingredientes para hacer un pie son, y haces tus viñetitas que son leche, harina, fresas, no sé, ¿no? X cosa de azúcar y muchos colores. Entonces, con estas tú tienes la opción de no ponerles punto final o de ponerles punto final. ¿Por qué? Porque es una lista con viñetas y que tiene lo que viene siendo oraciones, solo oraciones cortas. ¿Qué pasa? Que no se pueden mezclar, es o todos tienen punto o ninguno tiene punto. Siempre y cuando sean oraciones cortas. ¿Qué pasa? Que si una de estas es una oración larga, o sea que tiene 5 o más palabras, pues a ese le tienes que poner punto. Y si a ese le pones punto, a todos los demás le tienes que poner punto también. O sea, no pueden ver algunas viñetas con punto, finalizadas con punto y otras que no están finalizadas en punto. Y si alguna de esas es larga o todas son largas, todas tienen que llevar punto. En este caso, si vemos, yo tengo 3 viñetas aquí y todas están terminadas en punto. ¿Por qué? Porque todas son oraciones largas
con más de 5 palabras. Siguiente, una que van a estar usando mucho, sobre todo ya cuando estén escribiendo artículos, tal vez no en esta materia, pero ya cuando estén, por ejemplo, haciendo su investigación o un poquito más avanzado en la carrera, sí van a emplear más, sobre todo cuando estén referenciando, que es una oración entre paréntesis, el punto se coloca antes del paréntesis de cierre. Aquí tenemos directamente ese ejemplo. En la reunión del Consejo Directivo se aprobó trabajar en los días feriados solo 4 horas. Se pone el punto, se cierra lo que viene siendo la frase y se pone la siguiente aclaratoria, ¿no? El horario será de 12 a 4 de la tarde. Eso suele ser mucho en los documentos normativos, sobre todo. Aunque, como les digo, también en cierto uso de referencias también se suele emplear, que es en lo que ustedes creo que lo van a usar más, pues, teniendo en cuenta la carrera, ¿no? Los puntos suspensivos. Como les había comentado antes, los puntos suspensivos son creados principalmente para la narrativa. Así que en lo que viene siendo la escritura académica, comúnmente no se van a usar. Pero hay una de sus funciones que sí se usa exclusivamente o primordialmente para las referencias largas. Pero vamos a ver sus usos en general. El primero, que es, como les digo, el uso más usado y el uso que se da en la narrativa, es para crear, por cierto, suspenso, para dejar algo entredicho, para causar dudas, expectativas en el lector, ¿no? Si vemos esto, no es algo que nosotros querramos hacer en un texto académico, ya que lo que nosotros queremos hacer es despejar las dudas, no sembrar la duda, ¿no? No queremos estar cierta indecisión haciendo creer a nuestro lector que en este artículo que están leyendo ni siquiera el escritor está seguro de lo que está diciendo, sino que queremos darle la información y decir que nosotros tenemos una información de calidad, ¿no?, que estamos dando. Entonces, esta función en lo que viene siendo textos académicos no estaría empleada. Otra función hecha también en muchos textos, sobre todo lo que vienen siendo textos narrativos, es que pues el lector acomplete la frase o el pensamiento, ¿no? Cosa que, como les digo, aquí tampoco vamos a hacer en lo que son textos académicos. Ay, no puse el ejemplo. Bueno, ok. Y por último, que sería la única cosa por la que puse este tipo de texto, que es a la hora de hacer referencias largas. Recuerden, estas referencias largas son de 40 o más palabras. Si tú, por ejemplo, estás haciendo una referencia larga directa de, no sé, Vygotsky, de cualquier pedagogo, cualquier tipo de escritor que estén citando, y ustedes dicen, ¿sabes qué? Mira, esta cita o este párrafo del libro está muy bueno, pero son 7, son 8 renglones. Y lo del medio que da un ejemplo que la verdad su ejemplo no me gusta o no me sirve o que además, porque el tema ya se entiende bien, pues no lo quiero poner, pero este autor, no sé, Vygotsky, lo puso en medio. Y yo lo quiero omitir. ¿Cómo hago? Pues mira, ¿sabes qué? Pongo el inicio de lo que viene siendo su escrito, tal, y donde empiezan las partes que yo quiero omitir de su cita, pongo 3 puntos. Y luego continúo con la parte que sí quiero, ¿no? O sea, me brinco una parte. Ahí que estoy haciendo, le estoy diciendo al lector que en esta cita larga, yo en esos 3 puntos me brinqué algo del texto. Le estoy diciendo a mi lector, mira, aquí yo estoy copiando lo que dijo X persona, pero en esta parte yo decidí omitir algo que él dijo, ¿no? Omitir cierta parte del texto, ya sea por la extensión, ya sea porque dio un ejemplo, o dio un análisis personal, X cosa, ¿no? O dio cifras que actualmente, a lo mejor dio cifras, por ejemplo, hablando un poquito más actual, ¿no? Estamos haciendo una vista sobre el coronavirus y estamos poniendo lo que dijo X investigador en 2020, ¿no? Y de repente ahí en medio de su artículo empieza a dar cifras de contagios X y Y.
Pero esas cifras de contagio son pues del 2020, no son actuales, así que eh, dejo lo primero que él dijo, cuando empieza a dar las cifras, que no son actuales y no son relevantes para mi tema en este caso, pues las omito. Igual espero lo que viene siendo ahí agregarles, por ejemplo, un ejemplo, aunque sea en anuncios, para que vean el ejemplo de este, ¿no? Siguiente y penúltimo es el punto y coma. Este es muy importante porque este fue creado para resolver el problema de no usar muchas comas, ¿no? Y es algo que veo que en muchos de sus trabajos no están empleando, ya que están usando comas en lugares que deberían estar este punto y coma, ¿no? Esta es una pausa un poquito más larga que una pausa, o sea, dar lectura es una pausa más larga que una coma, pero no tanto como un punto. Y se usa principalmente para separar lo que viene siendo parte de la oración cuando ya se usaron cierta cantidad de puntos, perdón, de comas previamente, ¿no? Sobre todo cuando queremos dividir dos oraciones, pero una de esas dos oraciones ya tiene lo que viene siendo coma, para no confundir entonces, ¿dónde empieza la oración subordinada o dónde acaba dicha oración subordinada o oración secundaria? Para no poner coma y coma, que eso sería confuso para el lector, y obviamente también el mensaje sería confuso porque no estamos diciendo cuál es la oración subordinada o cuándo inicia otra frase. Entonces, en lugar de usar otra coma, usamos un punto y coma. Vamos a ver el ejemplo, mejor dicho, vamos a dar lectura al ejemplo. No es honrado, coma, por lo tanto, coma, el gobernante, coma, director, coma, capataz o jefe de una oficina o institución para satisfacer personal, perdón, persona sacrifica los derechos de uno solo de sus empleados. Punto y coma, como tampoco es honrado el empleado que no sirve con integridad a su jefe. Perdón. Aquí estamos viendo que la primer parte de lo que viene siendo este párrafo, pues ya tiene una enumeración, ¿no? Si recordamos, la enumeración es uno de los usos de la coma. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la separación, pues vamos a emplear lo que viene siendo, en lugar de una coma, pues un punto y coma, ¿no? También, cuando nosotros queremos dividir, pues la oración, pues, podemos ver directamente este otro ejemplo. Aunque aquí, digamos, hay un extra, ¿no? Eh, si nosotros tenemos dos oraciones que están divididas por lo que viene siendo, pues, una conjunción, nosotros tenemos la oportunidad de poner punto y coma por estética, si queremos. eh, o sea, podemos poner tanto una coma como un punto y coma. ¿Cuándo se vuelve obligatorio poner un punto y coma? Cuando en una de las dos oraciones, ya sea la primera o la segunda, tenemos una coma, ¿no? Si ya tenemos una coma aparte de esta separación, entonces este punto y coma opcional se convierte en un punto y coma obligatorio. En este caso, en este ejemplo, el anuncio es que el arma más eficaz con que cuenta un comerciante, punto y coma, y un buen programa de anuncios aumentar las ventas y las ganancias en una corporación. Si vemos, aquí no hay ningún punto, ninguna coma en ninguna de las dos partes de la oración. Entonces aquí yo puedo poner punto o puedo poner coma a mi parecer personal. Sin embargo, si en una de las dos partes hubiera cualquier tipo de uso de coma, este punto y coma que está aquí se volvería obligatorio. Ya que sé que suena confuso, lo que yo les recomiendo siempre es solo empleenlo en caso de que sea obligatorio. ¿Para qué? Para que no estén confundiendo cuándo emplearlo, cuándo no. Les digo, es nada más una recomendación. Si alguien ya se aprende bien la regla y quiere usarla de manera indiferente, pues también está en su derecho, ¿no? Y por último, pues para separar los nombres traspuestos en una oración, aquí tenemos un ejemplo en el que se va a decir tanto nombre como apellido. Si recordamos,
una de las reglas de la coma es cuando nosotros decimos el apellido y luego el nombre, aquí por lo menos en español, van a ir separados por una coma. Entonces, si nosotros estamos haciendo una lista, pues habría un, digamos, sinnúmero de comas. Así que estas comas para separar a una persona de otra, la vamos a sustituir por punto y coma. Vamos al ejemplo. Maimi, coma Enrique, punto y coma, porque vamos a separar de una persona al otro. Enrique Maimi, pues es una sola persona. Solo que aquí estamos primero su apellido y luego su nombre, ¿no? Balarde Irene María, otra vez, Balarde, Irene María Balarde es una sola persona, solo que estamos poniendo primero su apellido y luego su nombre. Entonces, por eso está la separación de la coma. Y para indicar que vamos a hablar de otra persona, vamos a poner punto y coma, ¿no? Después, Acosta Esther, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a los dos puntos, ¿no? Que son sencillos y pues es usada principalmente pues para alguna aclaración, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Uno que van a usar o mucho en las que vienen siendo las cartas, pues es después de un saludo o un vocativo, ¿no? Mm, espero que esté muy bien. Dos puntos. El presente de mi misiva es para solicitar extensión de plazos de pago, solicitar la revisión de tareas, ¿no? Entonces, después de ese saludo o vocativo en una carta, incluso también lo que es siendo un correo formal, se usa, ¿no? Luego, para separar una palabra de su ejemplificación, ¿no? Tal cosa, dos puntos, y vamos a explicar o dar la definición de la palabra anterior, ¿no? ¿Qué es gamificación? Gamificación, dos puntos. Es un modo de enseñanza en el que se mezcla el juego con, o elementos de los juegos con la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Después, perdón, siguiente punto, antes de una enumeración. Por ejemplo, ¿no? La lista de los alumnos que se irán de intercambio este semestre son, dos puntos, Ana María Victoria Enríquez, coma, Pablo Sánchez Tawada, coma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ven, al inicio es los alumnos que se irán de intercambio este año son, y dos puntos, porque vamos a dar la siguiente numeración, ¿no? Y bueno, la siguiente parte, que son los de entonación, como les digo, ustedes van a darle una lectura a lo que es el manual. Les repito, el manual está tanto en la carpeta presente, en donde están viendo lo que viene siendo, perdón, en la carpeta presente no, están en la carpeta de la unidad, así como en la carpeta de libros recomendados.